Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a ver es la Revolución Francesa, que se da en la segunda mitad del siglo XVIII, pero tenemos una fecha emblemática, que es el 14 de julio de 1789. Pero esta revolución es un proceso que se va a dar por más de 10 años. Nos ubicamos en el tiempo, estamos todavía en la Edad Moderna, es más, la Revolución Francesa es considerado como el momento de cambio entre la Edad Moderna y la contemporánea, y nos vamos a ubicar en esta etapa, fines del siglo XVIII. Pero como les decía, comienza en 1789. A la Revolución Francesa la tenemos que enmarcar dentro de este ciclo de revoluciones burguesas del siglo XVIII. Ya hemos estudiado a la revolución filosófica de la Ilustración, la revolución económica y social que implicó la primera revolución industrial. Hemos mencionado la revolución e independencia de las 13 colonias británicas, hoy Estados Unidos, y lo que vamos a sintetizar en este encuentro es la Revolución Francesa. Pero repasemos un poco la situación del Reino de Francia en el siglo XVIII. Por supuesto, Francia continúa en el sistema del antiguo régimen. Reina la dinastía Borbón. En el siglo XVIII ya tenemos a Luis XV y a Luis XVI. Luis XVI va a estar casado con una princesa austríaca llamada María Antonieta. Continuando describiendo este antiguo régimen, sabemos que estaba bajo una monarquía absoluta hereditaria de origen divino, que la sociedad era una sociedad estamental y que el tercer estado no tenía ni privilegios, era el más numeroso y era el más heterogéneo, porque teníamos desde gente totalmente desprotegida, vagabundos, hasta burguesía, miembros de la burguesía con un poder adquisitivo, o sea, con mucho dinero. Fíjense en este diagrama, el 95% de la población formaban parte de este tercer estado, eran los que no tenían privilegios, y el 5% estaba formado por la nobleza y por el clero, por la iglesia. Y además, este antiguo régimen también sabemos que mantenía una economía agraria dependiente de la situación ambiental. En la medida que nosotros tenemos una economía agraria, sabemos que depende si llueve, si no llueve, si hay sequía, si hay inundaciones, si hay fuego, ¿sí? Si hay incendios, si hay alguna peste. ¿Sí? Bien, acá tenemos a María Antonieta y acá tenemos al rey Luis XVI. Acuérdense que ella era una princesa de origen austríaco. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Se conoce como Revolución Francesa a un proceso social y político ocurrido en el Reino de Francia entre 1789 y 1799. Sus principales consecuencias fue el derrocamiento del rey Luis XVI, perteneciente a la casa real de los Borbones, es más, él, su esposa y sus hijos van a ser guillotinados, y la abolición de la monarquía francesa y la proclamación del sistema republicano. Es decir, que la Revolución Francesa pone fin al antiguo régimen. Y como les decía, para los historiadores la Revolución Francesa es un hito, un hecho fundamental que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. Pero tenemos que ver las causas, y cuando hablamos de causas estamos hablando del porqué. Y tenemos causas profundas o lejanas, y después la causa inmediata, la gotita que rebalsó el vaso. Empezamos por las profundas, las lejanas. Para hablar de las causas profundas o lejanas, las vamos a clasificar en 4, ideológicas, políticas, sociales y económicas. Con respecto a las causas ideológicas, por supuesto, la primera que debemos mencionar es la Ilustración, ese movimiento filosófico que criticaba la monarquía absoluta de origen divino y que defendía la libertad y la igualdad. Pero la otra causa ideológica es el impacto que había provocado la revolución y la independencia de Estados Unidos, donde quedan plasmadas las ideas de la Ilustración en algo en concreto, porque en Estados Unidos se establece la república, se elabora la primera constitución, se reconoce la soberanía popular, es decir, que el poder no es del rey, sino de la gente,
y además establece un gobierno con la división entre los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Con respecto a las causas políticas, podemos hablar la crisis del sistema absolutista, de esta monarquía absoluta. Estaba en crisis, sobre todo porque a Luis XVI era incapaz de gobernar un reino que estaba en crisis financiera. Con respecto a las causas sociales, tenemos la gran desigualdad social que estaba imperando en Francia, y en Europa, a través de esta sociedad estamental, donde el tercer estado no tiene derechos, pero son los que están obligados a pagar los impuestos. Y por otro lado, las razones de tipo económica. Hay una crisis financiera, porque el Reino de Francia gastaba muchísimo dinero en guerras, como por ejemplo la guerra por la independencia de Estados Unidos, ejemplo, y los gastos continuos en las fiestas que tenían su epicentro en Versalles. Además, una crisis agraria. En 1788 hay muy mala producción, lo que hace que haya hambrunas y por supuesto descontento social porque la gente tiene hambre y están enfermas. Y tenemos la desigualdad, como ya veníamos diciendo, con respecto al pago de los impuestos. Tenemos una diferencia entre los tres estados de esta sociedad estamental. ¿Cuál va a ser la causa inmediata? Bueno, la crisis financiera hace que el rey decida cobrarles impuestos a los privilegiados, a los nobles y al clero. Por supuesto, ellos se niegan. Entonces dicen, le exigen al rey que convoque a los estados generales, que era una asamblea, para ver si se iban a aumentar los impuestos o no. Pero en esta asamblea, en estos estados generales, va a formar parte también el tercer estado. Se reúnen los estados generales en Versalles en 1789. Claro, en estos estados generales hay intereses totalmente distintos, contrapuestos. Por un lado, el rey Luis XVI lo que quiere es aumentar los impuestos para tratar de solucionar la crisis financiera. El primer estado y el segundo estado, los nobles y el clero, no quieren perder su situación de privilegios y no quieren pagar impuestos. Y el tercer estado, influenciado por la Ilustración, quiere exponer sus quejas y lograr mayor participación política. Bien, fíjense, esto es el gráfico que veíamos recién. Este es el tercer estado, son la mayoría, pero en los estados generales, fíjense en que la representatividad es la mitad. Entonces, el tercer estado lo que quiere es que en los estados generales se vote por individuo, por persona y no por estado, porque sabía que el primero y el segundo estado iban a hacer una alianza, o sea, que es el clero y los nobles iban a hacer una alianza y van a hacer 2 votos contra 1, aunque el tercer estado eran los más numerosos. Cuando no logra acceder a esa petición, se retiran de los estados generales y forman la Asamblea General. Ahí es cuando comienza la Revolución Francesa. Se retiran a la cancha de pelota en el Palacio de Versalles y en esta pintura se ve cómo juran que no se van a disolver hasta lograr una constitución. Y acá tenemos el salón actual, este salón es este. Acá está la pintura, este es el salón real y acá está la pintura justamente recordando ese episodio. Pero en forma paralela, los grupos más vulnerables de la ciudad de París marchan y toman la cárcel de la Bastilla, Esto es el 14 de julio de 1789, que es la fecha emblemática. ¿Por qué los grupos más pobres marchan? Porque quieren exigir comida, pan. Y se dirigen a la Bastilla porque era una cárcel y lo que pretendían era acceder a las armas que estaban en esas torres. Frente a este temor de esta sublevación popular, el rey accede a las peticiones de la Asamblea General. Analizadas las causas, tenemos que ver el proceso, cómo se llevó a cabo la Revolución Francesa. Los revolucionarios tienen el lema de libertad, igualdad y fraternidad, que para tener libertad e igualdad es necesario hermanarse, ¿sí? La fraternidad. Bien, con respecto a las etapas, ya hemos visto la primera etapa de los estados generales, cuando vemos esto que está en celestito es que todavía tenemos monarquía. Con la Asamblea General tenemos la toma de la Bastilla, la abolición del antiguo régimen y un documento fundamental
que es la Declaración de los Derechos del Hombre. No confundamos con la Declaración de los Derechos Humanos, que es en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde todas las ideas de la Ilustración quedan plasmadas. Está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad privada, etc. Y logran elaborar una constitución. Esta constitución estableciendo una monarquía constitucional. Después pasamos a la etapa de la república. ¿Por qué? Porque el rey intenta huir, Luis XVI intenta huir, es detenido y es ejecutado. Y a partir de ahí, distintos países europeos, encabezados por Austria, porque han matado al rey, a su esposa María Antonieta y a sus hijos, encabezan una alianza para invadir Francia y evitar que la Revolución Francesa se expanda. Pero Austria es derrotada. Empieza distintas etapas, llamadas convenciones, donde se van sucediendo distintos hechos. El periodo de la Convención Jacobina también se la conoce como el periodo del Gran Terror, porque cualquier persona que era sospechosa de atentar contra la Revolución Francesa era directamente ejecutada en la guillotina. Se establece una constitución, pero esta vez republicana, donde se establece la soberanía popular, el sufragio universal, reformas sociales, educación universal. Luego tenemos otras etapas más moderadas, ¿sí? Después tenemos el directorio, donde se elabora una nueva constitución, ya el sufragio no es universal, sino censitario, eso quiere decir que solamente un grupo va a poder participar, hasta que Napoleón haga un golpe de Estado. Este es Napoleón, militar de carrera, que va a empezar a ser conocido por sus campañas militares. Napoleón comienza teniendo el poder ejecutivo con el cargo de cónsul en 1799. Él lo que pretende es lograr la estabilidad y el orden en el interior de Francia y evitar el avance de las potencias extranjeras. Él va a perseguir a los realistas. Los realistas no significa que son verdaderos, reales, sino los realistas son los que están a favor del rey, o sea, del antiguo régimen. Y también contra los jacobinos que querían una revolución agresiva, fuerte, violenta. Promulga el Código Civil, donde aparecen todas aquellas libertades e igualdades que se venían reclamando a través de las ideas de la Ilustración. En 1904, Napoleón se autoproclama emperador de Francia. Es el momento, esta pintura muestra el momento en que él está coronando a su esposa Josefina. Y acá lo tenemos con todos los atributos de emperador. Empieza el periodo del imperialismo napoleónico. En este periodo vamos a ver la situación y las medidas que toma Napoleón con respecto a Francia y con respecto a las potencias europeas.